Bienvenidos a Estación Antes de la Esperanza, un espacio que brinda la oportunidad de escuchar a aquellos que siempre están dispuestos a querer escucharnos. Un espacio donde conoceremos de manera más cercana y humana la vida de nuestros amigos y colaboradores de Estación Esperanza. Un espacio donde se busca compartir historias y aquellos que sientan identificarse puedan tomar mejores decisiones a través de estas experiencias. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero son pocos aquellos que priorizan compartirlo. Para el día de hoy, y como episodio final, contamos con la presencia de nuestro estimado Carlos Morales. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te sientes de estar aquí? Bien, contento, entusiasmado también y expectante de lo que va a ser este proyecto que estás pionerando, Fabricio. Sí, no se sabe si habrá una segunda parte, ya lo veremos. Con más gente de estación seguro. Con mayor presupuesto, pero ya. Para empezar y para que la gente sepa más de ti y para saber también más de todos cómo empezó Estación Esperanza, pues quisiera saber quién era Carlos al principio, del lugar donde creció, tal vez cuántos hermanos tienes, cómo fue la situación con tus padres en el momento en que naciste, tal vez su situación social y algunas cosas que aspirabas cuando eras niño. Bueno, en sí pues hay muchos recuerdos de la infancia, de mi niñez. Somos una familia de 3 hermanos del matrimonio de mis padres, ¿no? Tengo una hermana mayor, Okay. tengo un hermano mayor y yo soy El último. el último Okay. de la familia Bernal Espinero, ¿no? Bueno, nuestro trasfondo familiar siempre ha sido un trasfondo, creo yo, que muchos peruanos viven o han atravesado, ¿no? Hemos llegado de provincia. Cuando yo tenía la edad de 2 años, el terrorismo con Sendero Luminoso aquí en el Perú azotaba muy fuerte y mi familia decidió migrar de la selva hacia Lima. ¿Naciste en la selva? Yo nací en Tarapoto, Morales, Ok, región de San Martín. claro. Y con ese temor tuvimos que prácticamente huir de la selva, ¿no? Claro. Y llegamos a Lima, a la casa de mi abuela, pero mi mamá siempre tenía el deseo de tener algo propio. Ok, claro. Y no teníamos dinero para conseguir algo o comprar algo, porque nuestra propiedad en la selva, mis padres prácticamente la regalaron Ok. en precio, ¿no? Se podría decir, pagaron muy poco por la misma Claro. situación que se vivía. Y bueno, el dinero llegando acá a Lima, vuelos y el sustento de los primeros meses donde mi padre todavía tenía que buscar un empleo, se fue gastando. Al final, pues, mi mamá dijo, bueno, yo voy a buscar un lugar y encontró un lugar que fue en Ventanilla, ¿no? Que Ventanilla hace 29 años atrás, pues, no estaba tan desarrollado como está hoy en día. Había mucha precariedad, un distrito que se estaba poblando también. Y bueno, nos tocó vivir en un asentamiento humano, a crecer ahí, que no puedo decir que fue una experiencia triste en mi infancia. Okay. A pesar de las limitaciones que teníamos, yo creo que fue una experiencia de aprendizaje, fue una experiencia también divertida. Tenía amigos del vecindario, que éramos como familia, ¿no? Porque crecimos en el lugar donde todos estábamos en la misma situación económica, social. Claro, normalmente así es asentamiento. Todos van al mismo lugar y ahí y nos conocíamos entre todos. Entonces, si yo me pongo a recordar mi infancia, sí recuerdo que claramente no teníamos una economía buena, teníamos bastantes limitaciones como familia, y también nos privábamos como niños de muchas cosas que quizás otros niños podían tener. Creo que éramos conscientes de que no podíamos tenerlo en el ámbito económico, ¿no? Pero siempre pudimos tener mucha riqueza familiar, ¿no? Genial. Eso fue algo determinante, creo, en nuestra infancia, que nos acompañó en nuestra adolescencia
y hasta el día de hoy, ¿no? Nuestro fundamento como familia, que estuvimos siempre unidos, que mi madre y nosotros asistíamos a la iglesia, teníamos a Dios presente siempre en nuestra familia, y eso también era un soporte emocional muy grande, porque teníamos el otro lado adverso, que era pues, las limitaciones económicas y todo lo que teníamos que avanzar en esa época, porque nuestra casa pues era una choza, ¿no? Nuestro techo de plástico, nuestras paredes de sacos de arroz una parte, estera, luego por ahí un panel de madera, y empezábamos a movernos de un lugar a otro. Los que tenían una mejor economía tenían calamina. Pero puedo describir esta parte de la historia como una parte no triste, no me veo un niño triste. Y podía entender que había carencia y podía madurar en que eso estaba así en ese momento, y tenía que entenderlo de muy joven. Lo mismo mi hermano, ¿no? Y no exigíamos tampoco, creo yo, a lo que hoy en día veo, lo que todos los padres dan y los hijos a veces también están pidiendo. Era más consciente también de que tampoco podían darte. Éramos bastante realistas, bastante conscientes, a pesar que éramos bastante niños también. Pero compartíamos de lo que teníamos, ¿no? Ok, entonces ustedes regresan a Lima y al principio van donde dices tu abuela, ¿no? Al principio estuvimos en la casa de mi abuela, en el centro de Lima, una casa muy grande, cómoda, con todos sus servicios básicos que no teníamos en el asentamiento, ¿no? Porque cuando llegábamos ahí no teníamos agua, luz, desagüe, o sea, no tenemos nada, solo una parcela de 90 metros cuadrados que pusimos unos palos, una estera, no teníamos colchón al principio tampoco, ¿no? Me recuerdo que dormíamos en los brazos de mi mamá como almohada, mi mamá abría sus brazos, mi hermano en un brazo y yo en el otro. Y en la casa de mi abuela sí había todo esto, ¿no? Sí había agua, luz, al frente de un parque. Y en lo que, primero llegaron a la casa de tu abuela. Sí. ¿Y cuánto tiempo pasó a lo que se mudaron? En la casa de mi abuela estuvimos como, creo, unos 3 a 4 años. Más o menos, hasta poder como asentarnos en la ciudad, mi papá buscar un lugar, un trabajo, pero igual la situación laboral en ese entonces para mi papá no daba tampoco que nos mudemos a un lugar o alquilemos algo, y algo que mi mamá también siempre tenía en su mente en conjunto pues con mi papá era que el alquiler es algo en lo cual uno invierte mucho y recibe muy poco, ¿no? Y la idea del alquiler no era una idea para mi mamá favorable, viable, pero ella sí luchar por un lugar donde estar, propio. Eso sí era viable para ella. Genial. Ok, entonces ya se mudaron a Ventanilla y supongo acá estudiaste el mismo colegio. Sí, yo estudié en el colegio Antonio Raimondi, en el primer sector de deporte. Eso también es una historia, porque este colegio, en la época que yo era un niño, no quería aceptar a los niños de los asentamientos humanos. O había uno que otro. Había uno que otro, pero había, no sé si esto, claro, en esa época, pues es lo que se decía o decían algunos padres, no lo puedo afirmar, yo ingresé al final ahí, es lo que y quizás era como una atmósfera que se creó del colegio, pero sí recuerdo que era bien difícil entrar a ese colegio en esta época. Muy pocos podrían ingresar, ¿no? Y era un colegio que estaba en deporte. Y me acuerdo que mi mamá, para matricularnos, hizo una cola casi desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Wow. Fue la única señora que se quedó haciendo cola. Tanto fue que cuando la directora sale de una reunión tarde, no sé si era a las 10, 9 o 8 de la noche, la directora sale de su reunión y ve a mi mamá sentada fuera del colegio, esperando hablar con ella. Y ella se sorprende mucho, en este entonces la directora, y le dice, ¿qué haces aquí? Y mi mamá le dice, bueno, estoy esperándola porque quiero que mis hijos estudien en este colegio. Y la directora se conmovió, ¿no? Y le dijo, mira, búscame mañana y yo voy a ayudarte para que tus hijos estudien aquí. Y fue así.
Mi mamá la buscó y nos matriculó en el Remondi, que era muy difícil matricular, ya en esa época, porque hoy también es difícil, pero ya en esa época era mucho más A complicado. los tres los matriculó ahí. A mi hermano y a mí Ok. nos pudo matricular ahí. Yo empecé a estudiar allí desde el segundo de primaria. Ok, en ese entonces, ¿qué querías hacer? ¿O qué soñabas con ser cuando tenías esa edad? En ese entonces no tenía algo claro. Así como todo niño decía bombero, policía. Nada. Pero lo que sí estaba claro en esa época era la convicción y nuestra cosmovisión, ¿no? Cómo veíamos nosotros Sí. nuestra fe. Eso sí era algo claro. Ah, genial. Pero la profesión en ese momento todavía no era algo no era claro, muy ¿no? importante. Claro. Ni el impacto que uno puede lograr hacer o tener en algo que se proponga hacer tampoco era claro, ¿no? Ok, y en cuanto a tu rendimiento escolar, claro, en primaria, digamos, Yo he sido un alumno, sobresaliente, regular. mira, no, yo he sido más que regular. Ok. He sido más que regular, he sido un alumno, no he estado en los primeros puestos. Claro. He tenido materias que he rendido sí Claro. en un nivel bueno, pero también era un alumno que no soy metódico para estudiar, ¿ya? Claro. Y esto desde muy chiquito. Yo aprendo algo Pero tampoco te la complicas. y no me complico Claro. porque ya lo aprendo y con esto que aprendí voy a enfrentarme. Ok. No estoy Buscando más, no claro. estoy hurgando y chancando horas de horas. Porque creo que si fuese eso mi situación, hubiera podido estar Claro. en un nivel más grande escolarmente. No era malo mi nivel, pero no tenía necesidad de repetir de año, o no pasé por estas cosas, ¿no? Pero sí habían algunas cosas que a veces me desafiaban. Claro. En la secundaria igual te mantuviste así. También igual, la secundaria también tenía materias que rendía muy bien, no tenía mayor problema, y había materias que me desafiaban más. La matemática siempre han sido materias desafiantes donde he dado de mí muy poco También. para los resultados que he podido obtener, ¿no? Ok. Ya. Entonces, terminas la secundaria y ¿qué decides hacer? O emprender. Cuando termino la secundaria, ¿Tenías algo fijo todavía? no tenía nada fijo hasta ese momento. No teníamos dinero. Mi mamá tenía la idea que terminando la secundaria vayamos al militar, ¿no? Ok. A prestar servicio militar, porque era una oportunidad de poder conseguir Claro, tal vez algo para... un estudio allí y algo para el futuro, ¿no? Mm. Era lo más real que podíamos tener y hacer en ese accesible, momento. Claro. Era accesible. Pero, ¿sí entraste? No, porque mi mamá le comentó a mi hermana. Yo tengo una hermana mayor, ella ya trabajaba, Ok. ella estudió sí, una carrera también en turismo, Ok. y mi hermana habló con mi mamá y dijo: no, mamá, mis hermanos no los mandes al militar, porque es una vida dura también en la vida Claro. militar, y ellos podrían intentar con esfuerzo y estudio ingresar a una universidad nacional, Claro. porque para la particular no tenemos dinero. Claro. Pero mi hermana dijo: yo puedo apoyar y pagar los estudios pre-universitarios con Académicos. las academias, ¿no? Claro. Ok. Y mi mamá, bueno, dijo que intenten mis hijos y oraremos y veremos qué es lo que ¿Entraste en la academia sucede. entonces? Y me entré a una academia. Ok. Ahí sí fue un tiempo bastante desafiante, porque el nivel educativo con el cual tú te enfrentas saliendo de un colegio Claro. nacional también, con chicos que salen de un colegio particular, Claro. y te mezclas en la academia, Es porque diferente. todos preguntan cuando conoces a tus Claro. compañeros de la academia: ¿en qué colegio has estudiado? Yo digo: bueno, en tal. Claro. Y tú: no, yo en este, en el otro. Y su nivel era un nivel, Más alto a veces. claro, más alto, ¿no? Algunos chicos de esas academias hablaban inglés incluso. Claro. Oh, wow. Y nosotros el inglés lo teníamos, pues, persinarnos para probarlo. Justo, claro. Claro, era un complicado, ¿no?
Pero mi hermana estuvo detrás de este apoyo y nos tomó un tiempo, sí, entender que si no le, por eso digo, ¿no? Si le ponemos más esfuerzo a las cosas que sabemos que son importantes, y tenemos apoyo atrás y un seguimiento, podemos lograr, ¿no? Claro. lo que nos proponemos. Y fue así, ¿no? Me preparé al principio con mi estilo, ¿no? Wow, entiendo, capté, bacán, voy a mi examen, Claro. rebotas Ay, y te das cuenta que no es necesitas suficiente, hacer más, no es suficiente. claro. Hasta que dices, no, Tengo que tengo que hacer porque esto es mi Claro. futuro. Y es la importancia, y es lo que también enseñamos en estación, ¿no? La importancia de la educación. Claro. Entonces, como dices, te pones las pilas, me puse las pilas, Claro. me recuerdo, tuve mi tiempo que ya no iba a mi casa a almorzar y a veces da sueño después del almuerzo de Claro. casa, sino que me quedaba después de mi clase en la biblioteca de la academia y almorzaba por ahí algo, me quedaba en mi biblioteca, salía de la biblioteca tarde y me iba a mi casa. Estuve así Claro. unos 6 meses por lo menos Toda la cadena. para poder rendir mi examen de admisión, ¿no? Ok. Y sí, definitivamente, ¿no? Ese método sí no falló. Claro. O sea, esfuerzo Recompensa. trae su recompensa, Claro. sí o sí, siempre. Es una acción y reacción, ¿no? Ok. ¿A qué edad postulaste? Yo ingresé a los 19 años. Sí, a los 19 años ingresé a la universidad. ¿Por cuál te decidiste? ¿Y qué? Bueno, dentro de las carreras que me decidí, yo fui para las administrativas. Ok. Hace 10 años el marketing estaba bastante promovido. Claro. Era una carrera un poco costosa si lo veías también en un instituto, en un particular. Y había una universidad estatal en ese entonces que esto estaba como en la currícula de esta Ok. universidad. Y cuando lo vi dije, wow, esto está genial, ¿no? Claro. Y estudié administración y marketing, ¿no? Oh. En la Universidad Nacional Federico Villarreal, ¿no? Y ¿Había esto otras fue- opciones? ¿O solo No, esta universidad, a diferencia de otras universidades, solamente te da una opción de carrera, ¿no? Ah, ok. También No, pero creo... tú tenías otras opciones. Ah, también. sí. Bueno, en sí, me gustaban las relaciones públicas, Ok. me gustaba también la psicología, y me gusta la psicología. Claro. Eran también opciones que yo Claro. ¿Pero por qué tenía. dijiste esa? O... Yo siempre he servido socialmente de la forma que he podido, mayormente en la iglesia. Y en la iglesia obviamente tu servicio es voluntario, no remunerado. Claro. Y trabajo social o trabajo en el área Humanitario. humanístico, siempre puedes hacerlo voluntario. Si tú quieres servir, Claro. tú vas, te presentas y sirves, ¿no? Yo tengo un deseo de servir, ¿no? Siempre es algo que mi mamá también desde muy niños nos ha inculcado, porque mi mamá ha sido una servidora siempre en la iglesia, siempre ha dado su tiempo. Y Claro. nosotros desde niños también, Igual. sí, siempre hemos apoyado a la iglesia. De adolescentes también. Y cuando hemos ido creciendo, claro, nos tomaron más en cuenta en cuanto al servicio. Claro. Y nos llamaba liderazgo de de un Actividad, programa claro. eclesiástico para que ayudemos en programas y siempre estábamos abiertos, gustosos de poder servir, ¿no? Es por eso que si por un lado tienes una pasión, una vocación, la cual Claro. se puede hacer y no estás limitado, que tu limitante no sea que no Claro. puedas hacerlo, ¿no? Por eso es que pensé, bueno, una carrera interesante en la cual creo me puedo desenvolver bien, es el marketing y la administración, y siempre pues Claro, el desarrollar lado tu profesión social. para que Desarrollo mi profesión para tranquilamente estar pueda ser tu tranquilo. vocación. Y una profesión Claro. que también vaya directo y se pueda hacer algo desde mi profesión, Claro. porque con el marketing puedes hacer
muchas cosas sociales también. Entonces yo ya pensaba todo, ¿no? Ya tenía mi idea, decía, bueno, si yo agarro el marketing, yo voy a hacer el camino y puedo conseguir qué direccionar, de qué forma quiero con mi profesión servir también. Y tal vez dentro de la universidad, ¿qué carreras no te entraban? ¿Perdón? ¿Qué cursos, digo, no te entraban? En la universidad me gustaba bastante, me acuerdo, estadística. Era un curso donde había letras y números juntos. Había bastante, se tenía que hacer mucho análisis. Es más, recuerdo que en la universidad fue el curso que me desafió más. Tanto me desafió que al final teníamos un examen que dar, el último examen, que definía el rumbo de este curso. Claro. Lo estudié de amanecida, me memoricé todas las fórmulas del balotario de este examen y fui a este examen y saqué puntuación excelente o alta, ¿no? Claro. Pero sí me recuerdo que me amanecí memorizándome fórmulas para aplicarlos, porque cuando leías el problema, si conocías las fórmulas, y a mí nunca me ha gustado memorizar, yo soy más lógico, a mí no me gusta memorizar. Si leo algo, yo tengo que hablar lo que entendí de lo que leí, pero no te puedo dictar tal cual un libreto. O de repente sí puedo, pero es algo que no me gusta hacer, ¿no? Y con estadística era mucho memorizar fórmulas. Si no lo hacía, no podía pasar el curso. Entonces me tocó. Las memoricé, aprobé mi examen y aprobé obviamente el curso. No jalé nunca en la universidad cursos. No repetí años tampoco en el colegio. O sea, ¿cuánto tiempo duraba la carrera? 5 años. Y 5 años fijos terminé, ¿no? 5 años comenzó. A los 24 años, a los 24 años termino casi la carrera, ¿no? A los 19 ingreso. Sí, casi 24 25, ¿no? Termino la carrera. Ok, terminaste la carrera, ¿decidiste buscar algún trabajo? ¿O prepararte para el título? Yo mientras hacía la carrera, yo trabajaba. ¿Tus prácticas? También se hizo prácticas en un periodo muy corto, pero las prácticas no son remuneradas en el país. Mi situación económica con mis papás siempre ha sido limitada. Yo ya era un joven, ¿no? Entonces, mi hermana tenía un amigo muy querido de la familia que trabajaba en un hotel 5 estrellas. Él era el jefe del área de banquetes. Y mi hermana conversa con él y él le dice, oye, sí, mira, necesito chicos que puedan ayudarme a atender eventos en el hotel, que trabajen en el área de banquetes, de servicio, ¿no? de mozos atendiendo al público. Y necesito chicos educados, que cumplan un perfil, ¿no? Y entonces mi hermana dijo, mira, mis hermanos están ahí, nos llamó mi hermana, siempre mi hermana impulsándonos, y pude ingresar a trabajar en el área de banquetes como intermitente, no estaba en una planilla. Iba eventualmente, y eso fue de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque podía organizar un poquito mi agenda universitaria con el trabajo. ¿Por qué? Porque yo tenía que cumplir un horario estricto de todos los días, sino que me llamaban cuando había eventos, cuando disponías también. Y yo podía decir, sí, puedo ir a este evento. Entonces eso ayudó mucho, y trabajé y también hice prácticas una vez con un grupo de amigos de la universidad en el tema del marketing. Para cuando ya terminaste, ¿ya cuánto tiempo tenías trabajando ahí? No, yo trabajé casi desde los 22 años en el hotel. Y casi para terminar la carrera, una amiga también llegó con un cliente y hicimos un pequeño planeamiento estratégico para un negocio que él estaba o ya había realizado, pero que sus ventas eran malas. Y sí tuvimos con él caminando y hicimos el plan. Y era algo para seguir, pero éramos jóvenes también, estábamos en la época de visionar más cosas. Y bueno, no continuamos allí, seguíamos viendo qué cosas vamos a hacer, ¿no? En nuestras vidas.
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando dentro de los... ¿Dentro del hotel? Sí. Yo estuve unos 3 años más o menos. 3 o 4 años, sí. Después ya decidiste buscar algo relacionado a tu carrera. ¿O cómo? Eso es ¿Qué pasó algo, después? yo casi me caso en este lapso de tiempos, Claro. conozco a mi esposa, ¿no? Cuando estaba en la universidad todavía, sin saber que me voy a casar. Esto es una historia aparte, muy grande, que si la tocamos ahora, vamos a necesitar otro podcast. Igual vamos a tocar. Y con mi esposa, que venía con un llamado muy grande, misionero, y con las ganas del servicio que siempre he tenido yo en mi corazón, nos hemos juntado y hemos soñado con una fundación, ¿no? Okay. Dentro del país, y fue un sueño que fue así, o sea, yo el hotel, las prácticas, termino mi universidad así. Claro, Me caso, después de la otra. una cosa después de la otra. Me caso y luego viajo con mi esposa, ella es de otro país, Claro. De Suiza, viajo con mi esposa a Suiza, nos alistamos a una misión, o sea, una misión puedes decir, nos contrata Claro. para nosotros ser parte del team de misioneros de ellos, y con esta misión como respaldo regresamos a Perú a fundar lo que hoy es Estación Esperanza, ¿no? Y ha sido todo así, una cosa tras la otra, Claro. ¿no? Ok. Bueno, ya nos hemos adelantado un poco ahí. Pero regresando, sé que dices que es larga la historia, incluso Miriam ya nos la contó en el episodio anterior. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo fue que empezaste a conocer a Miriam? Y claro, fue esa relación. Claro, de mi punto de vista, a la primera vista o el primer contacto que he tenido con Miriam ha sido un contacto muy normal, Claro. muy natural, ¿no? Incluso ella, pues, seguro lo contó, había encontrado un niño en una casa hogar, y ella, al irse a Suiza, busca a alguien que pueda acompañar a este niño, ¿no? Y una líder mía que conocía, que yo apoyaba en el Ministerio de Preadolescentes, Claro. me presenta con ella y dice, yo conozco a alguien de la iglesia que sirve y Claro. que es alguien que te va a poder ayudar porque conozco a Carlos, ¿no? Ella se llama Ivonne y me llama, y ahí conozco a mi esposa, ¿no? Y claro, ese primer Claro, ¿cómo contacto fue para ti también el hecho de que te lo presenta y ya se tuvo que regresar después, no? No, eso fue normal. Sí, eso fue normal. Me acuerdo que las primeras semanas fuimos a conocer al niño, estuvimos, me invitó Miriam a su despedida. Sí, fue un contacto normal. Claro, una amistad. Sí, fue interesante también porque era una chica del extranjero. Yo, pues, en mi iglesia siempre llegaban misioneros de otros países, porque yo crecí en una iglesia misionera. Okay. Y veíamos las historias de ellos, ver otro Claro. país es algo lejano, wow, ¿no? Pero fue algo muy, muy normal, muy natural, porque ella ya se retiraba también. Y así fue. Ella se retira del país, y nunca más tuvimos contacto. Incluso yo, ni por acá, no tenía, en esa época no teníamos celular, WhatsApp. Claro. No había forma de tener contacto nunca más con una persona que estuvo acá y se fue. Claro. Porque no había toda la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Claro, no había esa facilidad. No existía. Entonces fue algo, el primer encuentro muy normal, muy natural. Claro, después para cuando ya ella regresa. Bueno, que No, sabías luego que iba a- mantuvimos contacto porque una vez, mira, después de unos 3-4 meses que se había ido, llama el teléfono de mi casa. Me acuerdo, yo estaba listándome para salir a la universidad, suena el teléfono, porque esa época era teléfono. Claro. Y cuando contesto, escucho un acento medio raro y ella, hola, con Carlos, esta es la casa de Carlos. Y yo, sí, aló, soy yo. Justo contesto yo el teléfono y dice, Carlos, soy Miriam. Y le digo, mira, qué genial, mira, estoy de salida ahora, qué gusto. Y ella me dice, mira, ¿cómo vas con Alex, con el niño?
Y yo le dije, bueno, sí, Alex, tengo el contacto. Yo iba a la casa hogar y la directora de la casa hogar me dejaba entrar. Incluso yo tenía el permiso de poder llevar a Alex a la iglesia. Y Alex se quedaba incluso en la casa de mis padres, donde vivíamos, y se quedaba ahí a cenar con nosotros. Mis padres también muy, muy amorosos, muy cariñosos. Claro. Hasta podía dormir Alex ahí en nuestra casa. Y de ahí, obviamente, regresaba a la casa hogar. Entonces, yo sí tuve el contacto con él siempre, ¿no? Desde que Miriam se había retirado. Y fue esto, creo, un nexo, porque ella me dijo, mira, existe, en esta época estaba el Skype, que es una plataforma, yo no sabía que era Skype. Y me dice, créate Skype. Y no lo hice a la primera porque no sabía qué es. Me daba flojera averiguar cómo lo voy a crear. Pero luego llamó una vez más y dijo que ella quería ver a Alex y que si por favor puedo crear Skype. Entonces, está creando la excusa. No, ella estaba, creo que sí, ella sí quería ver a Alex, al niño. Y yo pues me creé el Skype, ¿no? Me creé el Skype y allí, por ese intermedio, mantuvimos contacto con Alex, con ella. Y luego ya no estaba Alex, ya mantenía contacto a veces yo con ella, porque era una plataforma desconocida, en la cual podías tener contacto con alguien en tiempo real y mantuvimos mucho tiempo contacto. Y en este contacto es que yo sí empiezo a enamorarme de mi esposa, porque para mí no era simplemente un contacto, o no se había vuelto ya un contacto muy normal. O sea, nos establecíamos días, nos poníamos... Coordinábamos mucho y para mí era un poquito extraño esta parte, ¿no? De coordinación. Sí, yo dije, esto es extraño para mí. Entonces una vez me animé a preguntarle a ella cómo es para ella, porque mi intención no era como, vamos a hacer online una pareja, ¿no? No, jamás. Pero sí le comenté y le expresé que para mí este contacto sí era un poquito extraño. Era diferente y especial. Digamos. Era diferente y pregunté cómo es para ella y ella me dijo, no, para mí el contacto es normal, somos amigos, me dijo. Entonces me mandó la friendzone. Yo lo entendí muy rápido, obviamente. Y claro, no, yo obviamente, como te comento, mi intención de hacer esta pregunta no era... seamos novios, ¿no? Online. Claro, sino para dejar las cosas claras. Sí, porque para mí era muy, muy extraño, ¿no? Y saber si yo estoy enamorándome de una idea, ¿no? O de la otra parte también hay un sentimiento. Y creo esto, cuando ella me dice que no, me ubica muy bien. O sea, me ubica muy bien. Era realista y a mí me ubicó muy bien. Bueno, somos amigos, genial. Yo mismo me prometí de no tocar temas sobre nada de eso, porque somos amigos y yo en estas cosas soy y siempre fui y he sido muy, muy respetuoso y también muy maduro. El tema sentimental. Yo he tenido mis convicciones con respecto al tema sentimental, al respeto de lo que va a ser en un futuro una esposa para mí. He tenido una formación muy sana en este tema, tanto así que mi esposa es mi primera mujer, claro. Entonces es algo que siempre lo tuve muy, muy presente, ¿no? Y sí, traté siempre de manejarme por esta línea, ¿no? Continuamos después de que te finalizó. Claro, después ya tuvieron manteniendo una relación. Claro, ya mantuvimos una relación, luego ya mi esposa, como lo habrá contado, vino a Perú. Aquí fue un primer contacto más cercano de los sentimientos, pero ella tenía que irse de nuevo a hacer una escuela de Biblia. Y yo le propuse, mira, yo estoy claro, ¿no? En mis sentimientos. ¿Por qué? Porque ya cuando ella vino a Perú también
de parte Claro. de ella como Yo esa sí intención. hay un sentimiento Claro. ahora. Entonces eso cambió un poquito el panorama. Y yo me recuerdo que yo no toqué el tema, ella tocó, mi esposa tocó el tema, me dijo, Carlos, ¿cómo estás? Con respecto a este tema que una vez tocaste, ¿no? Y, y sí, fue una pregunta Claro. invasiva para mí porque yo pensé, Se invirtió no es un tema de hablar, ¿no? Pero sí, eso creo fue para mí el tema de... Yo estaba claro en realidad con mis sentimientos y yo le dije, mira, yo estoy claro y yo no pienso sobrepasar, Ok. o mejor dicho, no quiero que esto sea un juego, ¿no? Que Ok, vuelves, claro. estás, no estás, te vas y somos novios de lejos, pero después vienes. Eso es muy cansado. Y dije, si tú regresas, yo estoy comprometido y nosotros, o sea, yo lo que quiero es una seriedad en una relación para casarme. Claro. Ok. Y así se fue. Así se fue mi esposa, ¿no? A su escuela de misiones en Colombia. 6 meses. Pero con la respuesta. No, yo no tenía ninguna respuesta. Solamente yo tenía una propuesta hacia Claro, ella. claro. De lo que son mis sentimientos Claro. y la seriedad de mis sentimientos. Y la convicción de lo que yo realmente sé que voy a hacer Claro. si esto se da, ¿no? Y con eso se fue ella, ¿no? Y yo sin una respuesta. Yo mi única respuesta fue, te espero el tiempo que necesites porque tú vas a una escuela de misiones y yo sé que es un tiempo especial con Dios para ti. Lo único que yo necesito es que terminando tu escuela, tú seas Una sincera respuesta, conmigo claro, y tengo me una digas, Carlos, no sé, los sentimientos están ahí, Claro. pero mi vida es más compleja, yo vuelvo a mi país, tienes tú que buscar otro rumbo, yo también. Claro. O sea, ya estaba también dispuesto para toda clase de respuesta, ¿no? Claro. Pero obviamente yo estaba en mi corazón, sí, orando por mi esposa. Por Yo mí. incluso creo le compartí a mi pastor en un momento que tengo sentimientos. El pastor me dijo, ora chico, por ellas, el Claro. Señor es alguien que está, vas a poder concretar algo. Y lo hice así. Y bueno, después de toda esta historia, mi esposa llega a Perú, no me Sí, dice, porque eso también es otra. esa es otra historia, mi esposa habla al Claro. Señor, y en una Navidad entra uno de mis mejores amigos y me dice, abre esta caja de regalo grande y sale Miriam, ¿no? Y me dice, bueno, Esa es tu respuesta. aquí está la respuesta, ¿no? Claro. A lo que tú habías dicho. Y desde ese momento comienza todo este proceso donde digo, bueno, estoy en la universidad, tengo que terminar mi carrera Claro. para poder salir, pedir la mano formal a tu papá para casarnos, o sea, todo fue todo Metódico. un golpe de todo en un tiempo, Muy corto también, digamos. sí, porque nos enrumbamos en varios proyectos con familia. Nosotros tenemos 3 hijas del corazón que viven ya más de 10 años con nosotros. Claro. Y asumimos ya desde el primer año de casados prácticamente el tener ya una familia Claro. con hijos dentro de nuestro ambiente familiar, ¿no? Con nuestras 3 hijas, hoy ya son señoritas, ¿no? ¿Para ti cómo ha sido eso? Bueno, desde antes, porque también ¿cuántos años tenías cuando asumiste eso? Yo tenía 25 para 26 años cuando mis hijas vienen Claro. a vivir con nosotros y eso ha sido para mí un golpe de madurez muy grande. Yo creo, ves situaciones diferentes a que si no tuvieras Claro. una familia o una carga familiar con hijas, con hijos. No, para mí ha sido
un tiempo muy especial, ¿no? Amamos a nuestras hijas, ellas también nos aman, hemos aprendido a poder sacar adelante nuestra familia y solo el amor puede lograr muchos desafíos, muchas cosas que comprenden el formar una familia. Claro. Entonces, teníamos a nuestra familia que no es un proyecto como el de estación, claro. Es algo más personal, pero es algo que está también, ¿no? Tenemos que invertir ahí tiempo y también teníamos a estación. Justo termino la universidad, fundamos estación y nos ponemos con mi esposa a trabajar en estación los dos al principio, ¿no? Claro, ¿cómo empezó también, digamos, la idea de estación? ¿Fue algo que lo crearon ustedes? Mira... el nombre incluso también. Sí, todo ha sido ya... Es todo un rompecabezas que se va armando, ¿no? Claro. Creemos que Dios movió todas las piezas porque primero mi historia de la niñez, vivo en un asentamiento humano donde hay muchos... en todo el país hay muchos temas sociales, ¿no? Pero se acentúan más o se remarcan más en los conos o las periferias, ¿no? En las zonas que están en vías de desarrollo se asientan más los problemas sociales. Claro. Entonces, por muchos factores, porque hay migrantes que vienen a buscar el sueño de mejorar en Lima y tienen que luchar y vienen aquí. Entonces, todo esto hizo pues que claro, vivamos en un ambiente donde aprendimos, crecimos de la vida, estuvimos relacionados con la iglesia y en esta época mi mamá, una mujer de fe, de oración, en mi choza empieza a hacer o crear reuniones, celebraba los cumpleaños de los niños, los juntaba todos una vez por mes y cantábamos, mi mamá enseñaba historias bíblicas con valores cristianos a los niños que eran mis amigos del barrio, porque yo también era parte de este grupo de niños y nosotros animábamos, invitábamos a nuestros amigos y se había convertido en un club. Los días martes lo hacíamos, bajaban mis amigos, como 40, 50 niños sentados. Mi mamá hacía canchita, hacía una bebida, compraba un quequito. Siempre teníamos esta parte y éramos, como te digo, un asentamiento. Todos nos conocíamos entre todos y era como una fiesta todas las semanas. Era un grupo vivo donde podíamos jugar, donde nos reíamos, nos encontrábamos con nuestros amigos del vecindario y se había convertido en un punto de encuentro, ¿no? Donde obviamente había una estructura y había un guiado que no imaginábamos como sean los programas y todo lo que tenemos que hacer, sino que había una estructura del programa guiado que nos enseñaba algo. Y hoy en día muchos de estos amigos se recuerdan de estos tiempos, e incluso de las enseñanzas y las anécdotas de esta época, ¿no? Entonces ahí ya empieza una de las piezas de este rompecabezas, ¿no? Luego, el lugar donde estamos, otra pieza clave para desarrollar un proyecto social. El llamado de mi esposa desde los 15 años cuando viajó a África, y seguro lo contó, en su corazón de servir fuera de su país. La experiencia del trasfondo familiar mío dentro del asentamiento. Creo, todas estas piezas, al momento de juntar, forman un rompecabezas que al final lo ves y dices... Se puede. Y se dio. Se va a dar y se da. Pero la idea es sí como proyecto de Estación Esperanza. Dice que luego de forma más profesional, ya con una estructura más clara de lo que se quiere hacer, ya es cuando nos asimilamos a la misión y venimos al país con una mira de construir o hacer algo que tenga un impacto dentro de la sociedad, un lugar donde pueda generar puestos de empleo, un lugar donde pueda generar un ambiente de protección para los niños que llegan, donde podamos enseñar nuestra fe, claro está,
pero también las herramientas que uno necesita para desarrollarse socialmente en la sociedad, vale la redundancia. Entonces ya empezamos a ver de una forma más profesional cómo podemos ayudar a las personas que no tienen de repente una solvencia más grande de poder tener programas que como Estación Esperanza ofrecemos, como clases de inglés, como ballet, como reuniones de campamentos, donde tratamos de subvencionar precios, donde becamos también niños o damos precios sociales para que estudien en colegios. Toda la estrategia de poder ayudar y colaborar con las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad ya viene con todo esto, con una gestión, con mucho más énfasis en ello, al punto de ser al principio 2 y ahora ser 10, 15. Sí, como 15 en el equipo, ¿no? Donde hay personas que sirven de corazón, ¿no? Que aman a Dios, que aman al prójimo y que no solamente ven un trabajo en Estación Esperanza, sino que ven un servicio, ¿no? Ya pasa a un segundo nivel tu trabajo, disfrutas lo que estás haciendo, estás sirviendo y puedes tener un sustento también y que es digno, ¿no? del servicio que uno hace para los demás, ¿no? Y creo eso también es algo que en los años se ha podido desarrollar, ¿no? Claro, ok, a ver. Interesante todo lo que comentas. Ok, una pregunta de examen. ¿En qué año se fundó Estación Esperanza? Bueno, Estación Esperanza en el 2015 ya con mi esposa empezamos a arrancarlo. ¿Cómo fueron los primeros años? ¿Eran ustedes en una dos? chocita, Después, nosotros dos, yo venía con mi guitarra, mi esposa venía con un programa social, de una charla que lo combinábamos con una enseñanza bíblica. Luego Natalia se suma al equipo, también casi en ese primero o segundo año, muy de comienzos de Estación Esperanza. Y fue una gran ayuda con el Ministerio Infantil. Natalia venía con un llamado muy grande y un corazón muy grande para los niños. Y ahí empezamos todo el trabajo, porque esto ha sido como una bola de nieve, ¿no? De a poquitos ha ido creciendo incluso de una forma en la cual nosotros no hemos pensado que va a crecer y creemos totalmente que nuestro trabajo sin el respaldo de Dios no daría el fruto que puede dar ahora. Y estamos claros que Estación Esperanza pertenece a Dios, ¿no? Creo que allí en este 2015 empezó todo legalmente, ya empezamos a crecer un poquito más. Entonces en el 2018 ya me busco una figura legal o una personalidad jurídica para Estación Esperanza. Notarialmente estamos regidos por el Código Civil, lo hemos registrado en todos los temas legales. Pertenece a una asociación. Somos una asociación formal desde el 2018. ¿Por qué? Porque ya veíamos que el trabajo empieza a crecer y que necesitamos también en el país tener los fundamentos sólidos para poder desarrollar lo que ya poco a poco veníamos gestionar más que todo temas legales, visualizando, ¿no? Y es por ello que ya desde 2018 legalmente se registra Estación Esperanza. Y el nombre, en algún comienzo iba a ser Hope Station. Me acuerdo que viajamos a Suiza y con ayuda de mi suegro empezamos a pensar nombres. Y se dijo Hope Station. Incluso el primer año cuando llegamos dijimos Hope Station, el nombre de Estación Esperanza. Pero luego, entre pensamientos, también mi suegro era una persona, o es hasta el día de hoy, muy activa en todo el tema de desarrollo del proyecto. Dijimos, pero ¿por qué vamos a poner un nombre inglés cuando nosotros somos latinos, peruanos, y inglés casi
no es Ni lo algo mismo. que lo estemos hablando, y menos en las zonas donde Claro. ahora estamos Los mismos trabajando. asistentes van a saber. Entonces dijimos, no, lo cambiamos, Estación Esperanza. ¿Pero a quién Eh, se le ocurrió? Sí, ¿O por qué mi dijeron esperanza? suegro, ¿O por qué creo, la visualización empezamos a esperanza? jugar con las palabras. Ok, Y creo allí en este jugar con las palabras, claro, mi esposa, yo, mi suegro, empezamos a sacar claro. el nombre, ¿no? Ok, interesante. Y estación, ¿por qué? Porque las estaciones, y ahí está en el logo un tanquecito Oiga, de gas, son lugares donde uno va y se recarga, ¿no? claro, De combustible, si es un carro, para que puedas seguir adelante, ¿no? Y nosotros pues recargamos a las personas, o intentamos hacerlo, de esperanza, ¿no? Claro. Para que ellos puedan continúa. alcanzar y continuar y desarrollar todo el potencial que cada persona tiene en su vida, ¿no? Estamos comprometidos en ello y tratamos de hacerlo, ¿no? Claro que es un compromiso grande el poder lograrlo, pero estamos allí de nuestra parte comprometidos con lo que las personas podrían necesitar, o este impulso para que puedan desarrollar actitudes Claro, en su vida, ¿no? claro. Sé que ha sido un pilar y claro, también para tu vida estación ha sido uno de los pilares más importantes. Tú para estación y estación para ti. Pero en lo personal, tal vez un mayor aprendizaje que hayas tenido En estación o en estación. en Estación Esperanza, mi mayor aprendizaje es la dependencia Ay, total. Dios. Sí. Si yo contara todo la historia de Estación Esperanza, detalle por detalle, Claro. cómo se puede ver milagro tras milagro, creo no podía, Ni contra. sí. Claro. Y había momentos donde la toalla ya estaba A punto de caer. a punto de caerse, porque pionerar algo en nuestro país es desafiante. Ok. Ya para ir cerrando, por lo general se le pide pues, a los invitados que compartan alguna experiencia o algún mensaje. Yo puedo compartir un mensaje, ¿no? En sí, pues, a veces nos queremos derrumbar cuando estamos en una situación difícil, ¿no? Algo que va a hacer que no te derrumbes uno es pensar a quién estás tú sirviendo. Claro. En nuestro caso, nosotros estamos claros que nuestro servicio es a Dios. Claro. ¿Quién es tu jefe? En mi caso, mi jefe es Dios. ¿Y quién es el dueño de todo lo que existe? Ya está la respuesta. Entonces, estas cosas en todo momento de dificultad que pienso, hacen que la toalla no Claro. se caiga, porque digo de verdad, o sea, yo me voy a gastar como humano para resolver problemas que yo no puedo resolver en mi situación limitada, Claro. cuando realmente tengo a alguien que lo puede resolver y que tiene el control absoluto de todo, a pesar que yo esté dando vueltas buscando las soluciones. Y ha sido así con Estación Esperanza, tal cual. La dependencia del proyecto. Dios ha obrado y ha hecho cosas que yo no podría manifestar. Claro. ¿Cómo se han hecho? Si me preguntas, te puedo decir, no tengo la menor idea de cómo ha sido. Interesante. Bueno, hasta aquí ya estamos terminando con esta temporada, por lo cual hemos conocido las historias de los chicos y el gran staff de Estación Esperanza, ¿no? Ha sido muy importante, interesante ver cómo cada historia ha sido como un rompecabezas para ir entendiendo cómo ha crecido este proyecto, y pues ha sido de gran ayuda y seguirá siendo de gran ayuda
el proyecto y que cada una de estas historias, pues si en algún punto les ha llegado a interesar o les ha llamado la atención o tal vez se sienten identificados, pues precisamente puedan saber que ha habido gente detrás y que así como estas personas Dios realmente y de gran manera las ha podido usar, también puede usar a cada uno de ustedes, ¿no? Vendrá más gente al proyecto, se retirarán algunos de los que están ahora, no lo sabemos, pero tal vez en una próxima oportunidad podamos seguir contando con una nueva temporada o tal vez veamos rostros nuevos para esta edición, así que muchas gracias.